La parashá de esta semana no es muy larga, hermano. Tiene 3 capítulos, 19, el 20, el 21, 22, 4. Bueno, 3, porque el 22 solamente es el verso 1. Tiene 3 capítulos. Hay muchas cosas ahí, como por ejemplo, está cuando muere Miriam, está cuando Moshe se enoja y no hace lo que el padre le dice. Pues el tema principal, el de la vaca alazana, estamos hablando. La queja del pueblo, podemos mirar eso también allí. Cuando también mandan al cananeo, al rey de Arad, que le mandan a decir, pues, que está peleando contra Israel, ¿verdad? Y le está diciendo que entregue las tierras, que son de ellos. Está cuando se hace la serpiente de bronce. Está el cántico, está un cántico ahí, ¿verdad? De Moshe. La muerte, sí, de Miriam. Pará, Adumá. Pará, Adumá. Pará es vaca y Adumá es roja, alazana, ¿verdad? Rojiza. Ahora, también ser fructífero, sí. Procreación. Ahora, recordemos, nosotros en nuestro idioma cuando escuchamos la palabra vaca, pensamos en cualquier vaca, de cualquier edad. Pero la palabra que se utiliza en hebreo para pará está hablando de una vaca joven. Ok, bueno, entonces una ternera. Y yo creo que cambia un poquito, ¿verdad?, el sentido de la palabra. Como está mencionando el hermano, como es joven, es fructífera, ¿verdad? Menciona también de que no tenga yugo, que no se le haya puesto yugo. Aunque ellos deducen otras cosas de qué es lo que significa, ¿verdad? El que no haya tenido yugo dice que no se lo ha dejado poner, porque de una forma la vaca dice representa al pueblo de Israel, o a una persona que no quiere que haya yugo sobre ella. Hay muchas cosas en cuanto a esto, ¿no? Pero por la pregunta que hicieron, sí, para Adumá. Ahora, es bien interesante, fíjense, hermanos, que de la palabra roja es un derivado, tiene la misma raíz que la palabra Adán. Es la misma raíz. Y es la misma raíz para la palabra tierra. Son diferentes números, pero en el hebreo son diferentes números en el diccionario, pero la raíz es la misma. Es como lo miran ahí ellos. No, una de las cosas que están mencionando los sabios ahí es que el nombre original de Eva tenía que haber sido Jaía, que quiere decir que produce vida, que da vida. Y que después, eso fue antes del pecado, que se llamaba así, pero que en el pecado, después de que pecó, entonces fue que se le puso Javá, que quiere decir madre de los vivientes. Es el nombre de Eva. Bueno, le decimos Eva, ¿no? Pero es Javá. Y es madre de todos los vivientes. Pero ya está hablando de vivientes que están sujetos a la muerte, porque después de que Eva tuvo sus hijos, pues ellos murieron. Antes de que los tuviera, era Jaía, alma viviente. Ok, entonces Adán es la número 120 y la Adamá, que es la tierra, es 127. Adán es 120 y tierra es 127. Y para rojo, la palabra que estamos mirando aquí, si usted tiene un diccionario Strong, puede ir a buscar este número y es el significado que le va a dar. Entonces, pero todas vienen, cuando usted en el diccionario Strong va a ver desde como el número 119 para abajo hasta el 127, hay muchas palabras. Por ejemplo, acordémonos, de ahí mismo se deriva también, ¿se acuerdan de qué otro nombre de otra persona se deriva de ahí? De la palabra rojo, Esaú, que se llamaba Edom, que es rojizo. Todo ahí se derivan todas esas palabras, es la raíz. La vaca alazana, o la ternera alazana, o la ternera roja. Y está entre los 613 mandamientos ahí, se llama el precepto de la vaca roja. Es un mandamiento positivo y es el 113. Acordémonos que todos los mandamientos 613 que se han ordenado se han codificados con positivos y negativos, y esto sería el precepto, no lo escribí aquí, pero es el precepto de la vaca roja, así lo va a encontrar usted en los 613, un mandamiento positivo, 113. En los 613 mandamientos con ese número está codificado, no está en el Talmud. Se me olvidó poner algo más para que completara la expresión de la palabra como le está pidiendo el Padre que tiene que ser. Se conocía así con ese nombre, Pará Adumá Temimá, que quiere decir perfecta, quiere decir Temimá, porque el Padre le está diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Qué tanto recuerdan ustedes acerca de lo que hablamos el año pasado de la vaca alazana? Los detalles de todo lo que se tenía que hacer,
¿Qué tanto entendemos nosotros de eso? Sí, para eso. No, no era para bendecir, hermano. No hay ya. Noten en el verso 9, hermanos. El verso 9 dice, para el agua de purificación es una expiación. Se estaba expiando. Expiar siempre lo hemos entendido como pues cubrir, es cubrir el pecado. O lo hemos entendido como pues que ha habido pecado y que es necesario que se cubra aquella falta, ¿verdad? Pero es un poquito paradójico, ahorita vamos a ver por qué. Una de las cosas que recuerdo que mencionamos el año pasado y que muchos de los comentaristas, especialmente los rabinos, especialmente los judíos, presentan esta parashá y este concepto, hermanos, de la vaca alazana como uno de los misterios. Fíjense, a pesar de que se está diciendo, lo importante no es, hermano, que conozcamos el procedimiento, que se quemaba, que se rociaba esto, que quién recogía las cenizas, que se tenía que hacer afuera y muchas de las cosas que vamos a ver ahorita. Los detalles, a veces nosotros, y yo les he dicho esto, prestamos atención a los detalles más que al mensaje, no más importante, sino al mensaje que se está tratando de dar a conocer. Y nosotros hemos a veces errado en cómo interpretamos cosas, la forma como nosotros hemos entendido las parábolas. Tratamos de entender una parábola y buscamos todos los detalles que tienen que ver con la parábola, y a cada cosa que la parábola está mencionando le queremos encontrar un significado. ¿Qué significa cada cosa? Y en muchos comentarios de nuestros hermanos creyentes han habido un montón de diferentes interpretaciones para la misma parábola. Se ha prestado para muchas diferentes interpretaciones, cuando la intención de una parábola era de solamente llevar un mensaje principal. No era el de dar interpretación a cada palabra de la parábola. No era ese el objetivo. Y me viene a la mente eso porque estamos estudiando, ya lo hemos hecho en el pasado, acerca de lo que tenía que ver con la vaca alazana. Y estudiamos y hablamos y comparamos mucho acaso de todos los detalles que tenía que ver con eso. Pero al final del día, nosotros nos damos cuenta por qué es necesario este mandamiento. ¿Por qué era necesario hacer este sacrificio con esta vaca? ¿Por qué había que quemar una vaca y utilizar las cenizas mezcladas con agua para purificar al pueblo, al sacerdote, ¿verdad? Por contaminación, más que todo por dos tipos de contaminación, las principales, la muerte una, y la otra que estaba junto con ella era otra contaminación que era una de las contaminaciones más, podemos decirlo, fuerte, por no encontrar una palabra mejor. Era contaminación, pero no era de las menores, podemos decir así. No era que no era contaminación. La muerte era la principal. Ellos dicen es la madre de todas las contaminaciones. Pero aparte de esa, hay otra también, que es contaminante tanto como tocar un muerto. Tiene que ver con sangre, hermana. Tiene que ver con sangre. No, la lepra no tiene que ver con sangre. Tiene que ver con sangre. Le atinó ahí en esa parte, pero le falta. ¿Con qué otra contaminación que tenía que ver con sangre era comparado igual junto que con la muerte? Dilo sin miedo. No, ya involucraste otra cosa. Lo primero que dijiste, cuando el ciclo de la mujer, mensual de la mujer, ella tenía que separarse, lo que se conoce en el hebreo como nidá. Ustedes no sé si recuerdan esa palabra, nidá. Cuando la mujer está en ese tiempo se le conoce como nidá, pero la palabra nidá quiere decir separación. La mujer tenía que ser separada por 7 días, literalmente, de su esposo en otro lugar. No solamente por no contaminarlo a él, sino que no contaminar a nadie que se acercara a ella mientras estaba en ese periodo. Tenía que estar en su casa. O podía salir, pero porque pues no era que estaba encerrada, no estaba presa allí, ¿verdad? Pero no podía, acordemos, en ese estado ritual no podía presentarse en el templo. Otra cosa que quiero que recordemos, hermanos, cuando hablamos de ir al templo, no estamos hablando de entrar al atrio adentro ni al santuario adentro. Estamos hablando del atrio exterior, donde llegaba la gente. Acordémonos que los únicos que podían entrar al atrio interior eran no solamente los levitas, sino una persona que también ofrecía un sacrificio. Hace poco comentamos eso. Cuando había un sacrificio de paz, un sacrificio por votos, un sacrificio por diferentes que fueran, la persona tenía que entrar donde estaba el altar, la que estaba próxima a la entrada del santuario. Eso era lo más lejos que podía llegar una persona que no fuera a un cojén. Hemos hecho mucho este diagrama muchas veces. El lugar santísimo y el lugar santo, ¿verdad? Aquí estaba la puerta de la entrada, aquí estaba el altar, aquí estaba el lavabo, el lavatorio,
la fuente para lavarse las manos, los pies, y aquí estaba la entrada. Esto aquí es atrio interior, hasta aquí. Una mujer no podía ofrecer sacrificios, los que ofrecían los sacrificios eran los hombres, hermano. Ellas no podían ofrecer sacrificios. Y si ofrecían un sacrificio, por ejemplo, después de que se purificaba o después de que tenía un niño, acuérdense que el esposo que la cubría a ella tenía que ofrecer, ¿qué es lo que tenía que ofrecerse? Una paloma, ¿ok? Todas esas cosas que se le daban al de pero difícilmente usted iba a encontrar una mujer que estuviera ahí. Con todos, para después de que se purificaba los 30 días, acordémonos. Pero aquí, afuera, sí podían estar. Pero cuando una mujer estaba en ese estado, ¿vea? Ni siquiera aquí podía llegar. O cuando una persona había tocado un muerto, de lo que estamos hablando ahorita, porque era la purificación, tampoco podía estar en esta área, porque todo lo que estuviera a su alrededor se contaminaba. Sí, se tenía que purificar. Bueno, esa es una de las cosas. Miren, nosotros, como les estaba diciendo, miramos ahí que dice que es una expiación. Entendemos la palabra expiación es por perdón para el pecado, ¿verdad? Pero en realidad sería mejor traducido como cobertura, como purificación. Sería en vez de decir es una expiación, hubiera sido una mejor traducción, es una purificación en vez de una expiación, una limpieza. Pero ¿por qué? Yo puedo entender, ¿no? Quizás lo de la mujer o quizás lo del muerto. Pero ahora, ¿por qué si el sacerdote, antes de ofrecer ese sacrificio, tenía que estar limpio para poder ofrecer eso? Él no podía, una persona inmunda no podía hacer ese ritual de todo el procedimiento. Pero después de que lo hacía, quedaba el tamei, quedaba inmundo. Y la persona a la cual estaba contaminada quedaba limpia. El que hacía todo el procedimiento y el que aplicaba la agua tenía que estar limpio, pero después de hacer todo ese procedimiento quedaba impuro. Y también él necesitaba hacer una mikvah, necesitaba hacer una inmersión y esperar y esperar hasta los 7 días, al tercer día y al séptimo día. No quedaba limpio, tenía que ser en el tercero y tenía que ser en el séptimo, tenía que ser en esos días, hermano. Si no, tenía que repetir otra vez el procedimiento. Seguía inmundo por 7 días. Entonces, pero bueno, vamos a mirar algunos de los detalles nuevamente, no repasarlo esto, pero estamos en el punto de que, ¿por qué sucedía esto? Y vuelvo a que los rabinos dicen, este es uno de los preceptos, una de las ordenanzas que dio Hashem a Moshe para que se la diera al pueblo, de las cuales hay, podemos decir, misterio. O sea, no entendemos mucho, hermano. El que usted y yo digamos que entendemos para qué era, ahora para limpiar, ese no es el verdadero significado que hay detrás. ¿Sabe por qué? Dicen ellos que Salomón, ¿verdad? Y yo no sé si en las notas esas estaba lo de Salomón, que se creía muy sabio y que era sabio, ¿verdad? Porque miren lo que dice de Salomón acerca en la Primera de Reyes. Vamos, miremos este ejemplo. Vamos a Primera de Reyes capítulo 4 y el verso 31. Aún fue más sabio que todos los hombres. Bueno, el verso 30, voy a leer. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Dardá. De seguro que estos hombres también eran hombres sabios, inteligentes, ¿verdad? Para que los esté mencionando, que Salomón estaba arriba de ellos, hijo de Mahol, dice, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También, dice, disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para huir de la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Era muy sabio, ¿no? Muy inteligente. Ahí no tiene la cita, pero yo se la voy a dar. Eclesiastés capítulo 7, verso 23. Dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Eclesiastés 7:23, ¿verdad? Y ellos están diciendo, están aplicando esto, que él se está refiriendo a este precepto, dicen ellos, de la vaca alazana. Todo lo entendió, menos el por qué era este precepto de la vaca alazana. ¿Por qué era necesario hacer esto? ¿Por qué la forma como se hacía? ¿Por qué el que purificaba se hacía impuro y el impuro se purificaba? ¿Por qué? Aparte de que dicen los sabios que Moshe es el único que comprendió por qué Hashem se lo dio a conocer, dicen ellos, ¿verdad? No sé si lo dice ahí.
Dice que el único que pudo comprender esto, dicen los sabios, dicen los rabinos, que el único que pudo comprender este precepto fue Moshe, porque el Padre se lo dio directamente a él. Salomón está diciendo ahí en Eclesiastés 7:23 que se alejó de él la sabiduría, que todo lo pudo entender. Y lo que acabamos de leer en 1 Reyes 4 dice que disertó sobre esto, disertó sobre los animales, sobre las plantas, disertó sobre el hisopo que sale en la pared, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de ese hisopo para hacer una aclaración del año pasado. De Moisés, sí, porque pues el precepto fue dado directamente a él. Fue dado directamente a él, y dicen los sabios que él fue el único que lo comprendió completamente, pero no porque él haya sido muy sabio, inteligente, o lo haya comprendido, sino que el Padre le dijo, mira, esto es lo que significa, este precepto es para esto. Sí se puede entender. ¿Saben por qué se puede entender? Yo creo, y podrían ustedes quizás estar de acuerdo conmigo en esto, en de que si el Padre está dando preceptos a Moshe para que se los dé al pueblo, obviamente Moshe necesita saber cuál es el significado de ellos. Acordémonos que esa es esa es la interpretación que ellos tienen, ¿verdad? Ese es el comentario de ellos. Podría tener algo de cierto, no vamos a decir de que están equivocados, pero no deja de ser el comentario de ellos, porque podríamos nosotros también encontrarle interpretaciones relacionadas con Yeshua, la vaca alazana, porque la vaca alazana era ¿para qué? Para purificar, ¿verdad? Y el sacrificio de Yeshua era también para purificar. Y el año pasado hablamos de que habían dos clases de purificaciones que nosotros necesitábamos. Y me voy a adelantar un poquito lo que quería explicar más adelante, pero pensemos de esta manera, hermano. Como seres humanos, como creación, somos seres que tenemos identidad doble. ¿Qué quiero decir que tenemos identidad doble, hermano? No es que somos bipolares, hermano. No estoy diciendo eso, ¿verdad? También espirituales. Gracias, hermana. Tenemos un espíritu dentro de nosotros que le da vida a este cuerpo. Este cuerpo tiene vida, pero es una vida orgánica, biológica, ¿verdad? Somos así. Así nos creó el Padre. Acordémonos que el primer nivel de entendimiento que tenemos nosotros en las Escrituras, en el libro de Bereshit, dice la palabra, ¿verdad? En el primer entendimiento estoy diciendo, porque va más allá, ¿verdad?, de lo que simplemente leemos. Dice que el Padre que formó a Adán del polvo de la tierra. Pero fíjense, estaba formado ahí, ¿verdad? Pero no tenía vida. Necesitó que se le pusiera un espíritu para que llegara a ser lo que el Padre quería que fuera, ¿verdad? Un alma viviente. Entonces, si nosotros tenemos identidad doble, necesitamos restauración, lo voy a dejar en restauración. Necesitamos restauración para los dos aspectos de nuestra forma como somos, para la carne y para el espíritu. Y yo les expliqué la otra vez, y bueno, yo no tengo que explicarlo, lo podemos leer nosotros ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y le digo que me voy a adelantar porque tenía eso para explicarlo más adelante, pero lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 9, el verso 13 y el 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra, mire, sí que está aquí bien, dice becerra aquí, se puede, o sea, de las dos formas se puede aplicar, ¿verdad? Dice, de la becerra, ¿cómo me quedó? Rociadas a los inmundos. Se está aplicando, ¿verdad?, lo que estamos hablando ahorita, ¿va? A los inmundos, de por muerto y por nidá, por el ciclo mensual de la mujer. Santifican, dice, para la purificación ¿de qué? De la carne. Entonces, ¿para qué era necesario esto? Para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Mashiach? Ahora está entrando en otro aspecto él, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. ¿Para qué sirve entonces el sacrificio de Yeshua? ¿Para limpiarnos qué? ¿Para limpiar qué? Para limpiar nuestra conciencia, dice. Que podemos aplicarlo pues al espíritu, para limpiar a nuestra conciencia, nuestro espíritu. ¿De qué? De impurezas. De impurezas, de obras muertas. ¿Las obras muertas qué eran? ¿Qué son las obras? Los mandamientos, muertos, cuando los hemos quebrantado. Para eso era el sacrificio de Yeshua. Entonces estamos mirando dos aspectos que eran necesarios. Tiene aplicación, podemos decir, de que Yeshua venía siendo como una forma de vaca alazana también, pero no para el cuerpo, sino para el espíritu, para la conciencia, para la limpieza, para la expiación, para la cobertura de nuestro espíritu, de nuestro ser que no se originó aquí en esta tierra, porque acordémonos, las escrituras son un ejemplo, un modelo, un patrón de lo que el Padre ha hecho. El espíritu que le dio el Padre a Adán no era de aquí, era del Padre. Venía de allá, ¿verdad? Entonces, el espíritu que hay en nosotros, en nuestros cuerpos, ¿de dónde tiene que ser también? Tiene que ser de allá, no es de aquí. Entonces, son dos cosas que se están ahí, podemos decir, uniendo. ¿A dónde los espíritus? Dice en el libro de Enoch, ¿se recuerdan?
El Señor de los Espíritus, le dice el libro de Enoc, el Adón de los Espíritus. ¿Ok? Bueno, volvemos al sacrificio de la vaca alazana. Dice, una de las cosas que nos tiene que poner a pensar de que este mandamiento, si nosotros tuviéramos las cosas necesarias para hacerlo, está vigente siempre, hermano. Porque este es el único mandamiento de que no depende de templo. Porque este sacrificio no se hacía en el templo, se hacía fuera del campamento. Cuando leemos la parashá, miramos que está diciendo que se tenía que sacar afuera. Era fuera del campamento, hermanos. Sí, ellos están reconociendo que el único que va a poder otra vez instituir este precepto por las cosas que se necesitan para que esto sea de acuerdo a lo que al precepto, a la ordenanza, es que el Mesías lo va a instituir de nuevo. Porque fíjense, la persona que hacía este sacrificio tenía que estar limpia, ¿verdad? Pero la primera que lo hizo, aunque ellos apuntan, y hay quizás ahí no sé si el entendimiento es muy claro, que Eleazar hizo este primer sacrificio, pero están diciendo, Eleazar tenía que estar limpio, y él, lo más probable era que no estaba limpio. En algún tiempo de su vida, tuvo que venir en contacto con algún muerto, una familiar quizás, o sin saberlo, sin percibirlo, pudo haber pasado por los huesos, las tumbas, y estaba contaminado. Pero fíjense cómo lo presenta la parashá. Y cosas a veces que nosotros pasamos por alto. ¿Qué es lo que entiende usted que la parashá le está diciendo? Que la Torah le está diciendo aquí. Que Eleazar hizo ese primer sacrificio, ¿verdad? Ahora, sin que lo traten de buscar ahí, porque si les digo que lo busquen, pues nos vamos a tardar un ratito. Les quiero preguntar yo ahora. ¿Ustedes creen que Eleazar hizo este sacrificio? Entonces ustedes piensan que Eleazar hizo este sacrificio. ¿Por qué dices que no? Tengo que tener una base yo. A él le mandó que hiciera cierta parte, pero no hizo todo lo que hizo. ¿Qué fue lo que no hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? Él fue el que fue a agarrar la vaca, a quemarla. Todo. No dice eso la Torah. Pero ahí no dice que él fue el que hizo el sacrificio. Tampoco no dice. No dice tampoco. Que miren, aquí está, miren, se lo voy a leer. Dice, ahí está, hermano. Ya lo dijo la hermana. Dice, la hará degollar. ¿Qué es lo que me dice eso? ¿La mató él? La desangró, pues. No, hermano. Por eso digo, a veces tenemos que entender lo que estamos leyendo, hermanos. Dice, la hará. Dice, la hará. Alguien más, no él, hermano. Alguien más. Él mandó a alguien. La hará. Va a hacer que la degollen. Él no la degolló. Alguien más lo hizo. ¿Qué es lo que dice ahí? Más abajo, ¿qué le iba a hacer? Dice, la hará degollar en su presencia. Él nomás iba a presenciar. Él lo único que tenía que hacer, dice ahí, miren, en el 4 dice, Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo. Ya el que la degolló, ya cuando, entonces él sí iba a agarrar la sangre y con su dedo iba a rociar. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero fijémonos, podemos entender a veces mejor si no leemos tan rápido, hermanos, si tratamos de entender lo que está diciendo. Porque así a simple vista, como dijeron ahorita, parece ser que la mató, la hará degollar. No, alguien la va a hacer. Él va a hacer que alguien lo haga. Tampoco otra persona también. No lo hizo él. ¿Qué es lo único que está haciendo él? Dice, el verso 3 me está diciendo lo que él está haciendo. Tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Esto es lo que está haciendo el sacerdote. Eso es lo que está haciendo Eleazar. Tomando la sangre, la hará quemar ante sus ojos y la sacará fuera del campamento. ¿Sí? Él se puede entender que sí, él sí la sacó. La llevó para allá y ahora tú mátala. Y ahora voy a tomar la sangre. Todo el que participaba en este ritual, todos tenían que estar limpios. Todos tenían que estar limpios. Pero la cosa es que, vuelvo a repetir, después de que lo hacían, ya quedaban inmundos y tenían que purificarse otra vez. Pero entonces ahora volvemos a lo mismo que estábamos diciendo del Mesías. Dicen ellos, ¿cómo entonces podríamos, si tuviéramos una vaca alazana, hacer este ritual? La persona tendría que estar limpia. ¿Y quién está limpio ahora en día? ¿Quién hay limpio? Es lo que ellos dicen. ¿Y ahora quién está limpio, hermano? El mundo entero está en un estado de impureza ritual. El mundo entero. Y por eso es que los rabinos, los sabios, correctamente dicen ahí, esa parte está bien, solamente el Mesías va a poder instituir nuevamente ese ritual. Porque mire, nos encontramos con muchos problemas. Si una persona estuviera limpia, necesita tener las cenizas para mezclarlas en el agua. Bueno, pues sí, lo podemos poner en ese orden, ¿no? Tiene que tener la vaca, para empezar, digamos. Primero, él tiene que estar limpio. Después de estar limpio, ¿a dónde está la vaca? ¿Y saben qué significa? Ya explicamos el año pasado, a ver si recuerdan. ¿Qué significaba perfecta? A ver si recuerdan. ¿Qué era perfecta? Ustedes dicen una mancha, ¿verdad?
digamos que era toda roja, pero aquí tenía una mancha, ¿verdad? De otro color. No, un pelo no es una mancha, hermanos. Entendamos bien las cosas, por favor. Un pelo es un pelo, no es una mancha. Una mancha serían muchos pelos de diferente color al rojo. Entonces, por eso ellos decían, no podía tener más de 2. Si tenía 2, ya no era perfecto. Uno podía tener, que fuera blanco o de otro color. Podía tener 1 y todavía era perfecta. Pero si tenía 2, decían ellos, ya no era perfecto. A esto es lo que se refería cuando decía perfecto. Hemos hablado, el año pasado les dije yo, y he leído algunas cosas que dicen, ellos están tratando de hacer una. Ya sea clonándola, ya sea si encuentran una por ahí, no la han podido hacer. Es una cosa extremadamente rara, dicen ellos. Una vaca que no tenga un pelo de otro color. O 2 pelos porque si tiene 2 ya no es perfecta, tiene que tener solamente 1. Cuanto menos digamos que no tenga ni 1, menos eso. Ahora, quiero volver a esto de la palabra perfecto, hermano, porque no siempre las palabras son como nosotros las entendemos, hermano. Cuando yo escucho y cuando usted escucha la palabra perfecto, ¿qué es lo que me viene a la mente, hermanos? ¿Qué es lo que se me viene a la mente? Mire, esto es lo que se me viene a la mente cuando escucho la palabra perfecto, y usted también, yo sé, puro, ¿verdad? Santo, justo. Esas son las cosas que nos vienen a la mente cuando estamos perfecto. Entonces, pero la Torah me dice a mí que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué hago yo entonces cuando aquí Bereshit, en el capítulo 6, Génesis, en el verso 6, capítulo 6, en el verso 9 me dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Aquí está diciendo de que Noé era un varón justo. Acordémonos que un sadik no necesariamente era que no tenía un solo pecado. Un justo, aún esta palabra no quiere decir puro, es sin ninguna tacha, hermano. Nada, excepto nada. Lo que es la palabra, nada. No puede tener ninguna tacha, ni de pecado, ni de defecto físico, ni nada de eso. Íntegro, recto. Pero dice aquí que no era justo. Y aparte de justo le pone que era perfecto. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra perfecto, hermano? Si se está utilizando la palabra perfecto para la Adumá, entonces, ¿qué tengo que entender yo entonces de que Noé era también así? Entonces, Noé era temimá, ¿verdad? Porque es la misma palabra. Si la busca, puede ser que sea la misma. Así como la vaca tenía que ser perfecta, Noé también era perfecto. Entonces, si yo agarro el ejemplo de que la vaca no tenía defecto alguno, pero me está diciendo de que no había una cosa que no fuera... Porque mire, los colores en los cabellos de la vaca se derivan del ADN, de la genética. Es lo que hace que salga para afuera. Por ejemplo, los hijos que heredan el ADN de los padres. ¿Por qué los hijos salen como salen los padres? Porque sale con las características que tiene el ADN de sus padres. Su pelo le sale amarillo porque usted tiene el pelo amarillo, vamos a decir. Eso es lo que se está refiriendo ahí, que la descendencia de Noé no estaba mezclada con el problema que estaba pasando con los ángeles caídos. Porque ese era el problema en ese momento de la historia de la tierra. Es que había habido mezcla de estos seres que bajaron y se metieron con las mujeres. Está diciendo, Noé fue producto de una relación o nació de una relación en la cual no había habido mezcla de los que se habían mezclado con las mujeres. Genéticamente estaba limpio. Porque si había mezcla, si hubiera tenido mezcla de los seres caídos, no podía él ser de donde venía la descendencia de todos los que vinieron después, como el padre de Abraham, Isaac y Jacob. Porque la descendencia de la semilla de la mujer tenía que ser pura. En ese sentido sí tenía que ser pura. Ahí no podía haber tacha. Porque de haber habido una mezcla, entonces hubiera tenido la descendencia ¿de qué? De los ángeles que estaban en rebelión. De los que se habían rebelado. Ya no podía entonces. Eran 2 semillas, acordémonos. Hemos hablado, son 2 simientes. La de la serpiente y la de la mujer. Y las 2 estaban en pugna, en controversia, en guerra. Si esta se hubiera mezclado con esta ya no existía. Solo hubiera existido esta. Ya estando la mezcla, ya se arruinó. Y ya vemos cómo sale, ¿no? Se muestran las características, vuelvo a lo mismo, ¿no? Del ADN. Cuando está diciendo de que Noé era temimá, era perfecto, está diciendo de que su genética, su ADN, no estaba mezclado con los que habían bajado, con los hijos de Elohim, ¿verdad? Que ya sabemos que eran seres que no eran de esta tierra. Eso es lo que me estaba diciendo. Ahora, hay otra cosa un poquito interesante en cuanto a lo que se tenía que rociar, las ofrendas por el pecado. La ofrenda por el pecado en Levíticos 4:1, el Cohen Gadol rociaba también 7 veces de la sangre. Cuando vamos a Levíticos capítulo 4,
del 1 al 21, cuando hacía el sacrificio por el Jatá, mire, en el Levítico capítulo 4, desde el 9 podemos decir ahí, pero vamos a leer desde el 10, dice, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera de ¿dónde? Del campamento a un lugar limpio. Este era otro que se tenía que sacar al campamento, el del pecado. Solamente habían dos tipos de sacrificios que no podían ser quemados ahí en el altar. Tenían que sacarse afuera del campamento. Era el de la vaca alazana y el del por el pecado, por el jatá, donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y me voy a brincar al 20 para no leer toda la parte. Dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. ¿Okay? O sea, era un sacrificio para perdón de los pecados de él. Porque había otro similar para el perdón por el pueblo. Porque está diciendo, lo harás como hiciste el otro. Ahí le está diciendo, como quemó el primer becerro, dice. Expiación es por la congregación. El primero. Es que uno era por el Cohen Gadol y había otro que era por el pueblo, por Israel, por toda la congregación. Ese está, miren, en Levítico 16. Si van a Levítico 16, en el verso 7, acordémonos de Azazel. Dice, después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabrillos, una suerte por Hashem y otra suerte por Azazel. ¿Okay? Si se van al verso 16, dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así purificará el santuario, dice. ¿De qué? De los pecados de todo el pueblo de Israel. Entonces ese becerro era para limpieza de los pecados del pueblo. Había uno por la limpieza del pecado por el Cohen. Ese era diferente. Había uno para cuando estaban santificando, cuando lo estaban ungiendo. ¿No era purificación cuando le echaban la sangre? No, porque había otras ocasiones en que se tiraba la sangre, pero no era para expiar de pecados. Acuérdense que la primera fue para ungirlo. ¿Ok? Entonces, pero la otra ocasión donde también se tiene que sacar para afuera es esta que estamos leyendo, en esta parashá de esta semana. Cuando era la ofrenda por el pecado, Levítico capítulo 4, del 1 al 21, la purificación o también del leproso era otra. Se rociaba 7 veces. La purificación del leproso, Levíticos 14, 7 y 16. En el servicio de Yom Kippur, que era para la expiación del pecado del pueblo, ¿verdad? Era Levítico 16, del 14 al 19, era para el pecado de todo Israel. Y ahora de la vaca alazana, en Números aquí el verso 4, capítulo 19. Entonces, aquí viene un poco lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Que dice que era por el pecado, porque esta purificación era por el jatá, a sin offering. Pero aquí en estas impurezas, por ejemplo, en la de tocar un muerto, en la de que la mujer está en su ciclo, ahí no hay pecado, hermano. El tocar usted un muerto no está pecando. Es impureza ritual nomás. Pero aquí está diciendo de que dice para expiación. Entonces, volvemos a lo que estábamos explicando ya al principio, que es para purificación, tiene que ser. Porque la palabra, la cosa es que el sacrificio que se está haciendo es como el del jatá, que es por el pecado. No sé si me entienden, hermanos. Pero es que el sacrificio que se está haciendo es el mismo que se hacía para el jatá, que era para el pecado. Pero aquí en este caso de la vaca alazana era solamente para purificación, porque ha sido traducido como expiación. La traducción no es que está errónea, porque hay ocasiones en que sí hay pecado y se necesita expiación, pero aquí la mejor hubiera sido purificación en vez de expiación. En el verso 9, fíjense, comparando las 2 clases de impurezas que habían, ¿verdad? De la mujer que estaba en su periodo y la de una persona que había tocado un muerto. Los dos eran tamei, los dos eran impuros ritualmente y los dos contaminaban. Si una persona en su ciclo mensual, en el mes, toca en su estado a otra persona, la hace a esa persona inmunda. Por eso era que tenía que separarse. Por eso es que se dice nidá. Sí, hermano. Todavía estamos, por eso digo, estamos en un estado de impureza ritual. Ahora, la otra, ¿no? Que cuando se tocaba un muerto, ¿por qué tenía que haber impureza? ¿Por qué tenía que haber pecado? Porque fíjese que es un mandamiento acompañar a un servicio fúnebre. Ellos lo consideraban como uno de los grandes mandamientos. Pero después de eso tenían que purificarse. O sea, sí podían atender.
pero no podían presentarse al templo y después de eso tenían que hacer el ritual. Pero ahora en día, como nos hemos contaminado con todas esas cosas, pero no ha habido purificación. Otra cosa con respecto a esto, miren hermanos, ¿por qué digo que hay muchos problemas en de que aunque no está dependiendo de templo este sacrificio, se necesita una persona que esté, dijimos, limpia. Se necesita una vaca alazana, perfecta, ¿verdad? Sin defecto, o sea, sin más de 2 cabellos. Ahora, se tenía que mezclar con agua, pero dicen ellos que las cenizas, porque voy a ir a esto, no sé si lo pueden conectar después de que termine esta explicación. Dicen ellos que siempre que salían las cenizas, se dividían en 3 partes las cenizas, 3 porciones, se separaban. ¿Okay? Una era para las 24 órdenes de los sacerdotes que estaban en todo Israel, ¿se recuerdan? Y la otra, dicen que se quedaba ahí en el Monte de los Olivos, porque el sacrificio se tenía que hacer, ¿se recuerdan dónde? En el Monte de los Olivos, afuera del campamento. Y esto lo dice el Talmud. Y mencioné, no sé si se recuerdan del año pasado, que Yeshua cuando está siendo ofrecido, cuando está entregándose, que está ya decidiendo, está en el Monte de los Olivos, al otro lado del muro, ahí está. Entonces, una parte de las cenizas se ponía en el Monte de los Olivos. Sí, de las 3 partes que se dividían, una en el Monte de los Olivos, las otras eran para los Kohanim, para que ellos pudieran limpiar a las personas en todo Israel que se contaminaban con muertos, que tenían que venir al santuario. Y la tercera dicen que estaba al otro lado del muro o de fuera del atrio del templo. Por ahí dicen ellos quizás como escondida, fuera del templo, fuera del Mishkan. Los Kohanim, pero no dice dónde, ¿verdad? No dice dónde. Pero el Talmud, porque como el Talmud escribe muchas cosas de los que ellos hacían. Acordémonos, ahí están los rituales. En la Torá, hermano, no nos dan los detalles de muchos de los rituales, cómo se hacían las cosas. Si queremos aprender el procedimiento de muchos rituales de esos sacrificios, usted vaya al Talmud y ahí le dice el procedimiento que seguía. Aquí sí nos dan algunos detalles, pero no todos. Y ellos dicen, en el Monte de los Olivos se dejaba una parte. ¿Dónde? Enterrada quizás en algún lugar, en alguna cueva, debajo de una piedra, no sé dónde. Pero donde ellos sabían. Lo que estaban haciendo es como, de alguna forma, tratando de proveer que no faltara, hermano, de que siempre hubiera. Entonces, como que escondían 2 partes, se puede decir. Porque la de los cojenes, esa no se escondía, esa era para que lo usaran para el pueblo. Pero se dejaba de una ahí mismo, donde era quemada la vaca. Por ahí se dejaba una, en el Monte de los Olivos. Y la otra, fuera del templo. Ahí sí se sacaba a quemar ahí se quemaba, en el Monte de los Olivos. Acordémonos, fuera del campamento, sí. Y dijimos, ¿no?, que todas las cosas que se ponían sobre ella, ahí están en el verso 6. Se le ponía madera de cedro, hisopo y escarlata. Y espero que ahora, yo creo lo entendemos un poco mejor, ¿no? Como cuando usted hace una carne asada arriba de leña, hermano. Usted pone la de esta allí. Y si usted se la va a comer y la deja que se consume, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a hacer ceniza, ¿verdad? Y esas cenizas, ¿qué va a pasar? Se van a mezclar con la leña. Todo se mezclaba. Sí, porque la del sacerdote era la que dejaba aquí fuera del Mishkan. Él tenía que saber dónde estaba esta. O sea, él no se quedaba con él personalmente con ella. Estamos bien ahí todavía. Era para los Kohanim, para los 24, una fuera del templo. Y esta es la del sacerdote, nomás que él la ponía en un lugar fuera del templo, al otro lado, ahí fuerita. Él era el encargado de esto. Porque solamente él, hermano, solamente él podía hacer este ritual, nadie más. Entonces es obvio de que a él se le tenía que dar una parte. La de los Kohanim, para los 24, los Kohanim eran 24. ¿Qué podemos nosotros entender o qué es el significado? Que quizás allá muy lejano podemos entender. Porque si Salomón mismo no entendió esto, hermano, nosotros menos vamos a entenderlo completamente. Como dicen los sabios, solamente a Moshe el Padre le dio el entendimiento completo de la significancia de esto. Ni Salomón lo entendió. Pero una de las cosas que quizás oscuramente nosotros podemos entender es que todo esto estaba relacionado con la muerte. Miren, las 2 formas contaminantes para las cuales se necesitaba de esta agua eran porque había habido muerte. Ok, podemos entender lo del muerto, no hay problema con entender, vea, que se tocó un muerto. Hay muerte involucrada ahí. Pero ¿qué? El estado de la mujer en el mes, en el periodo. ¿Pueden ver la muerte ahí ustedes? ¿En qué forma pueden mirar ustedes la muerte ahí? Pero ¿por qué desecha el cuerpo de la mujer la sangre? Ustedes saben, mujeres, que en la parte interior donde se ovula está un óvulo pegado a la pared. Y la sangre lo que hace cuando hace la secreción la sangre es que tira el óvulo porque no fue fecundado. Eso es lo que pasa al final del mes. Porque
este óvulo tenía potencial de tener vida y no hubo vida. Entonces la sangre lo desecha y ya este óvulo ya en vez de tener vida va a morir. Entonces hay muerte. Porque recordémonos que el esperma del hombre junto con este óvulo de esta mujer venía a formar la vida. Pero cuando esto no se daba, entonces el cuerpo lo desecha, lo saca y lo saca a través de la secreción de la sangre. Entonces este óvulo llega a ser muerte. Entonces hay muerte, hay relación de muerte en las dos contaminaciones. En la del muerto, pues es bien entendible, no es obvio, hay muerto. Pero en la mujer, porque había un potencial de vida que no se llevó a cabo y vino muerte. Y luego, aparte de eso, sabemos de que la sangre, después de que sale del cuerpo, muere. Porque la sangre tiene vida, hermanos. Pero cuando sale del cuerpo, pasa muy poco tiempo cuando la sangre también se echa a perder. Ya no vuelve a aparecer, no, claro que no. Porque este óvulo baja de los ovarios. ¿Ustedes saben eso mejor que yo? Los ovarios se crean y dejan y el óvulo viene a ponerse aquí. Los ovarios no están aquí, pero mandan un óvulo por unos tubos. Las trompas de falopio se llaman estos, ¿se acuerdan? Los que leyeron en los libros de las trompas de falopio. Viene por aquí y lo deposita aquí en la pared del útero de la mujer. ¿Sí? Para que esté listo. Y los dos, uno una vez uno y otro otra vez después el otro. Y solamente tiene cierta cantidad para toda la vida, hermano. No es como el hombre, que en el hombre el semen se está procreando siempre. Siempre, siempre. En la mujer ya desde que nace ya trae cuánto va a tener. Los números de los que va a poder tener, de los que va a poner, si es que los tiene, ¿verdad? Los podría tener todos. Ahora, entonces, hay sombra de muerte ahí. Ahora, volviendo, mire, relacionando con algunas cosas que podemos mirar en el Brit Hadashah, fíjense, ¿por qué era necesario las cenizas de esta vaca alazana, aunque no dependía del templo, era de suma importancia para poder ir a adorar al templo, para poder entrar al templo? Si no había esto y no se purificaban, no podían entrar. ¿Okay? Fíjense, vamos a ir a Yohanan, que en la parashá de esta semana, quizás no es casualidad que toca en ese mismo capítulo, en Juan capítulo 11, en el verso 55. Miren lo que dice. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, ¿para qué? Para purificarse. O sea que sí, era mandamiento que había que ir a Jerusalén 3 veces al año, ¿verdad? Pero no era solamente de solo ir y presentarse allá, tenía que estar purificado. ¿Okay? Entonces por eso dice ahí de que muchos antes de la Pascua, ¿cuántos días antes de la Pascua por lo menos tenían que llegar ellos para ser purificados, hermano? Antes de la Pascua, ¿cuánto? 7 días por lo menos antes de la Pascua tenían que llegar ellos, porque la purificación se daba en 7 días, porque era al tercer día y al 7º día. Por lo menos tenían que llegar una semana antes a Jerusalén para poder purificarse. Ahora, pensemos en esto. No era porque no podían purificarse en sus tribus, porque acordémonos de que le habían dado una porción de estas cenizas a los Cohen que estaban allá. Se podían purificar allá también. Pero ¿por qué podemos usted y yo deducir de que preferían ir a Jerusalén antes y purificarse mejor allá en vez de purificarse en sus tierras? ¿Por qué? No, pero el Cohen que estaba en las tribus, los cojenes que estaban en las tribus tenían que estar limpios para limpiarlo. ¿Okay? ¿Por qué? Ok, no. En el camino se podían... Porque en el camino se podían contaminar. Y si ellos llegaban con el tiempo ya estaban contaminados, ya no podían subir al templo. Entonces, porque en el camino podían pasar sobre una tumba. El caminar sobre una tumba era contaminante. El tocar un animal muerto era contaminante. Si se moría alguien de repente ahí, en el camino a la par de ellos, contaminados. Si tocaban a una mujer por ahí, si ellos no sabían y estaban en su tiempo, contaminado. Y ellos caminaban. Contaminado. Ahí me dice la parashá a mí aquí, mire. Y cualquiera, verso 16, capítulo 19. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, y no dice que solamente de hombre, algún cadáver. Un cadáver no solamente es un cadáver de persona. O hueso humano. Da varias cosas ahí, fíjese. En el 16 dice, da varias cosas. El que toque un muerto, que haya muerto porque alguien lo mató con espada y esté en el campo ahí tirado, o algún cadáver, o hueso humano. No tenía que ser el cadáver completo, fíjese. Nomás con que fuera un hueso. Nomás con que fuera un hueso ya se contaminaba. O sepulcro, dice aquí. 7 días será inmundo. O sepulcro. Si a una persona la habían enterrado por ahí en el camino y usted pasaba caminando sobre eso sin saber que ahí estaba enterrado, ya estaba contaminado, hermano. Eso es lo que pasa con este precepto, hermano, que no entendemos nosotros el por qué se contaminaba. Esa es la parte del mandamiento que es un misterio, pero era contaminante. Y una de las cosas que dicen ellos,
Una de las cosas como las podemos explicar, hermano, y yo he mencionado esto también, es de que el Padre no es injusto. El Padre no hace mandamientos arbitrarios. ¿Sabe qué significa la palabra, verdad? No hace mandamientos por así nomás, porque se le ocurrió dar un mandamiento. Tiene que tener un propósito. El hecho de que usted y yo no entendamos todo el propósito por el cual, no quiere decir de que no tiene significado. Todos los mandamientos que el Padre ha dado en la Torá, todos tienen un significado y todos tienen un propósito, un porqué. El que usted y yo no lo entendamos no deja de ser verdad o no deja de tener algo detrás que si usted y yo supiéramos dijéramos, por eso. Y estas son las clases. No, yo no sé, hermana. No sé. Si no saben los sabios, no saben los rabinos. Podemos asumir algunas cosas. ¿Sabe qué podemos asumir? Y lo más seguro que vamos a estar equivocados, quizás. Le podremos errar. Pero una de las cosas que esta es mi opinión, no digan que esto es así, es que cuando nosotros estamos con vida, hermano, somos seres que tenemos energía, ¿verdad? Somos seres en el cual existe un espíritu que fue dado de arriba. Al haber muerte, hay algo contrario, totalmente contrario a la forma como el Padre nos creó, la muerte. Y la muerte es causada por un ser, hermanos. La muerte para usted y yo es quizás algo que no es tangible. ¿Cómo se dice la palabra esta? Es una palabra abstracta. No sé si me explico. Es algo que no se puede tocar, es como nomás un pensamiento, así lo miramos nosotros, como algo que simplemente sucede, un hecho, pero no algo que es físico o real. Nosotros no miramos a la muerte como algo físico o real. Pero ¿qué pasa entonces cuando el Padre dice aquí, mire, vamos a regresar a Isaías, no lo pierdan, Isaías capítulo 26, está hablando de la muerte ahí, está hablando de la resurrección más bien. Isaías 25:8, mire. Bueno, vamos a leer este y luego vamos a leer el otro. Vamos, ya que estamos ahí en Isaías 25:8. Dice, mire, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Hashem, Adonai, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Hashem lo ha dicho. ¿Cómo el Padre puede destruir a algo abstracto, algo que no existe, algo que solamente es un pensamiento? Dice ahí que Él va a destruir a la muerte. Pero ¿cómo se puede destruir la muerte si ya está destruida, si es muerte, verdad? ¿Qué más lejos se puede llegar de la muerte? No, si es lo que está diciendo, destruirá a la muerte, dice. Y al destruir a la muerte, pues ya no puede haber muerte. Mire, este versículo se lo va a aclarar un poquito más, hermano. Vamos a Oseas, capítulo 13. Sí está hablando ahí de la resurrección, hermano, pero está más relacionado a esto otro. Está hablando de la resurrección. Oseas, capítulo 13. Mire, hermano, todo esto está relacionado con la resurrección, porque una vez que el Padre resucite y dé vida nuevamente, ya no puede haber muerte, hermano. Acordémonos que hay una cita, ¿dónde está? En Hebreos, donde dice, porque dice, esto está hecho, dice, que mueran los hombres y después de esto una sola vez y después de esto el juicio, una sola vez. Aquí está en Oseas capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol. Acordémonos que hemos hablado que lo que significa el Seol es la tumba, ¿verdad? Donde lo entierran, el hoyo. De la mano del Seol los redimiré, o sea, los va a rescatar. La palabra redimir quiere decir sacar, liberar, rescatar, que me va a sacar de ese hoyo. Dice, los libraré de la muerte, dice. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Por qué dice la compasión será escondida de mi vista? Porque en ese día de ese juicio no va a tener compasión para la muerte, la va a destruir a ella. Porque el Padre es compasivo, hermano. El Padre no quiere destruir por destruir. El Padre siempre quiere redimir. El Padre siempre quiere salvar. El Padre siempre quiere perdonar. Pero en este caso de la muerte le dice, se va a esconder de mi rostro la misericordia, dice. Para ti no voy a tener misericordia. Pero lo más interesante, esa es la parte final, es que dice, los voy a librar de la muerte. Pero si una persona ya está muerta, hermano, ¿cómo los puede liberar de la muerte si una persona ya está muerta, hermano? ¿Cómo puede ser una persona liberada de la muerte? En la restauración, ¿verdad? En la redención. Pero está diciendo aparte, dice que, oh muerte, yo seré tu muerte. No sé si entendemos, hermano. Sí, que la muerte, mire, les voy a decir, va a matar a la muerte, pero esto es lo que yo tengo que entender, hermanos. La muerte es un ser, hermanos. Es un malaj. Es un malaj que está encargado de quitar la vida. Este ser no está muerto, no puede estar muerto, porque un muerto no le puede quitar la vida a otra persona, hermano. Es un ser, hermano, es una entidad, es un poder
es un ser que tiene el poder, que se le autorizó, se le permitió, se le asignó este trabajo de quitar la vida a un ser viviente. Y es como el príncipe de ese reino, hermanos. Es como un príncipe, hermano. ¿Por qué? De un reino, el reino de la muerte. Ese es el príncipe. Por eso el Padre en el profeta está diciendo, oh muerte, tu ser. Ese es un ser, la muerte. Yo voy a ser tu muerte. O sea, yo mismo te voy, así como tú has quitado la vida, yo te voy a quitar la tuya. Fue el primer pecado. Mire, no, antes, hermano. Todos los seres, acordémonos, todo ser que hay, ya sea bueno o malo, ya sea espíritu bueno o sea espíritu malo, todos en alguna ocasión estuvieron en fidelidad, en obediencia al Padre, hasta que decidieron rebelarse. Todo, el Padre no creó nada malo desde el principio, Él todo lo creó bueno, dice Bereshit, ¿verdad? Todo lo creó bueno. Pero acordémonos, el Padre no creó robots, hermano, en ninguna de sus creaciones. Él creó seres con la libertad de decidir por nosotros mismos. Y es por eso que nosotros decidimos. Y esto con libre albedrío. Pero estos seres aún allá en los Chamayín se rebelaron contra Él. Y de estos seres, entonces, de alguna forma, cuándo y cómo sucedió, son misterios para nosotros, hermanos. Pero a unos les asignó diferentes lugares. Pero no la creó desde el principio para matar. No la creó con ese sentido. Tenemos que entender, estamos diciendo, ¿no? Que en algún punto estos seres que se rebelaron contra el Padre. Y antes de eso quiere decir que estaban fieles en obediencia a Él. Acordémonos que el libro de Apocalipsis nos dice que se rebelaron, hubo guerra en los Chamayín, ¿verdad? Y los ángeles de Miguel pelearon contra los ángeles de Hasatán, hubo una guerra. O sea, ahí cuando hubo rebelión, hubo pleito. Entonces, a todos esos seres que se rebelaron, a cada uno les asignó ¿quién les asignó Él? Sí, pero no se los asignó necesariamente el Padre. Recordémonos que ese es un reino también. Hasatán, que su nombre sea borrado. Él tiene capitanes, acordémonos que es un ejército. Son dos ejércitos peleando allí. Y un general dirige, ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a ir para allá, tú vas a ir para acá. Porque él conoce bien, hermanos. Él conoce él ya estuvo en el sistema de cómo el Padre trabaja en su jerarquía, en su organización. No necesariamente, hermanos. Sí tienen un líder. Esta rebelión, Hasatán, que su nombre se ha borrado, ya hemos hablado varias veces, que es una entidad. Son varios poderes, son varios arcángeles, son varios malaj que tenían jerarquía, que se rebelaron contra el Padre. Y sí tenían que haber tenido un líder que los llevó, ¿verdad?, a rebelarse. Tenían que tener un líder. Claro, como todo. ¿Okay? Pero todos ellos eran, podemos decir, capitanes. Porque un soldado solo, hermano, para que se rebele, no tiene sentido en el sentido de la estrategia. Sabemos que para que haya una guerra, el que los está comandando, el que los está dirigiendo, tiene que llevar a cabo eso, hermano, y que los soldados a ellos lo sigan. Porque han habido, aún en la historia, han habido oportunidades en que un cuerpo de un ejército se ha rebelado contra un país o contra otro, pero llevan sus soldados con ellos. ¿Por qué? Porque un soldado, hermano, tiene que ser fiel a su capitán, hermano. Esté equivocado o no esté malo. Golpe de Estado, ¿verdad? En los países, cuando sucede esto, es un grupo del ejército que se rebela contra todo el panorama. Ponga a tus enemigos al estrado de tus pies.